A continuación, tengo el agrado de presentar la primera conferencia titulada La innovación educativa en la educación superior, la cual será impartida por el doctor Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. El doctor Francesc Pedró es desde mayo del 2019 director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO y el SAC. Previamente, lideró el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como estudios comparativos internacionales en el sector de educación de la UNESCO en Francia desde el 2010. Con anterioridad, trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE, donde, como analista político senior, fue responsable de los proyectos como Teaching and Learning International Survey y New Millennium Learner Project. También dirigió las revisiones de la investigación educativa en los países de la OCDE y el proyecto sobre la innovación sistémica en educación. El doctor Pedró se licenció en Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona y obtuvo un doctorado con una tesis sobre educación comparada en la UNED, en España. Posteriormente, realizó estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, en Reino Unido. Es catedrático de Políticas Comparadas de Educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde se ocupó de la dirección de su programa de calidad. Previamente, fue vicerrector de Investigación Educativa e Innovación de la Universitat Oberta de Catalunya de Barcelona, la primera universidad pública europea que ofreció sus cursos únicamente por Internet. Cedo la palabra al doctor Francesc Pedró. Muy bien, muchas gracias. Y para pasarla... Eso es, perfecto. Bueno, muy buenos días y muchísimas felicidades. Tienen ustedes un país increíble y sobre todo poblado por unas personas magníficas. Por tanto, muchísimas felicidades. Miren, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas, más que ideas, yo diría pinceladas acerca de lo que estamos aprendiendo durante el periodo de la pandemia, que en algunos lugares ya empieza a ser post-pandemia, que puede ayudarnos a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. Y quiero empezar... Vamos a ver. Sí, quiero empezar recordando que hay muchas voces, en particular entre el profesorado, y me van a perdonar los colegas, que nos recuerdan que cualquier tiempo pasado fue mejor, que antes la universidad era mucho mejor, que los estudiantes venían mucho mejor preparados. Yo he traído la evidencia de que esto en realidad nunca fue así. Miren, este es un cuadro que representa la Universidad de Bolonia, aproximadamente en Italia, en torno a 1100. Fíjense en los circulitos que aparecen y se encontrarán con fenómenos que en realidad estaban ahí pues prácticamente desde hace un siglo, ¿no? Desde estudiantes que están hablando, no sé si tengo un puntero aquí, no, desde estudiantes que están hablando hasta alguno que está echando una siestecita, o sea, en fin, no, por tanto, eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor no termina de ser del todo cierto. En realidad en las universidades pues ha pasado lo que siempre pasa, ¿verdad? Que tenemos de todo, lo mejor y lo peor. Pero ahí hay un fenómeno muy interesante sobre el que quiero llamar su atención, y es que es fácil, no hace falta que ustedes hayan estado en Bolonia para reconocer quiénes son los estudiantes y quién es el profesor, ¿verdad? Y qué es lo que está haciendo el profesor, ¿verdad? Y eso, por tanto, ese reconocimiento durante prácticamente 1000 años, significa que tal vez desde el punto de vista de los procesos de enseñanza y aprendizaje no hemos evolucionado mucho. Sin embargo, tenemos realmente un discurso muy frecuente, en particular entre, digamos, la gente que se dedica a la educación superior, que nos dicen que constantemente estamos innovando en metodologías.
Bueno, yo he intentado recuperar evidencias acerca de cómo se enseña y se aprende realmente en la universidad. Y no hay muchas opiniones, pero no muchas evidencias. Entonces, uno de los estudios más citados es este, que nos habla, por ejemplo, de cómo se enseña y se aprende en programas de, digamos, de gestión y administración de empresas en un número importante de universidades en Europa. Ustedes se pueden imaginar que cuando uno estudia para ser administrador o gestor de una empresa, básicamente lo que tiene que hacer es enfrentarse a problemas, saber de qué forma tiene que gestionar recursos humanos, es decir, constantemente desarrollar competencias. Y en ese contexto sorprende ver que el método más utilizado en estos programas dedicados enteramente al desarrollo de competencias para la gestión sigue siendo la lección magistral. Es como si yo les dijera, les voy a enseñar a nadar, tomen nota, ¿no? En fin, bien, pero esta es la realidad, es decir, una cosa es el discurso y otra cosa, desgraciadamente, por lo que vemos, es la práctica, ¿no? Se avanza despacio. Aquí tienen, por ejemplo, una comparación de otro ámbito y en otro país, Estados Unidos, también considerado quizá la fuente fundamental de innovación en materia de educación superior, y como pueden ver, en realidad, en 20 años, los métodos de enseñanza y aprendizaje han evolucionado poco. Prácticamente se diría que en 20 años lo que más ha aumentado es el uso, lo que estoy diciendo ahora, el uso de PowerPoint, ¿no? Que ya me dirán ustedes si en realidad puede ser considerado verdaderamente una innovación. En general, en la enseñanza de la economía en las universidades de Estados Unidos, no estamos hablando de un país de la vuelta de la esquina, de Estados Unidos, sigue siendo la lección magistral. Entonces, bien, esa es la realidad y, sin embargo, sabemos positivamente, imagino que aquí tal vez haya estudiantes también de educación, que los discursos que se han generado desde hace más de un siglo acerca de cómo debería cambiar la pedagogía nos insisten en que debemos dejar atrás el aprendizaje tradicional y centrarnos precisamente en el estudiante y convertirlo en parte activa de su proceso de enseñanza y aprendizaje. La retórica, o si lo prefieren, la poesía de todo esto es bien conocida y aquí la tienen resumida. Pero además, es verdad que hoy en día, yo diría que desde hace aproximadamente unas 3 décadas, aproximadamente, la innovación en educación superior ha dejado de ser puramente una discusión pedagógica acerca de cómo deberíamos hacer las cosas para convertirse en un imperativo. Para empezar, existe mucha insatisfacción con determinadas formas de enseñanza. Miren, esta, por ejemplo, es un tuit, nos recuerda que para algunas personas realmente la educación superior es algo así como una estafa piramidal. Viene a decir, mire, yo estudié egiptología, la única forma que tengo de ganarme la vida con esta titulación es seguir enseñando egiptología a otros, es decir, como repartiendo de nuevo esa estafa porque no conseguí trabajo en ese ámbito, ¿no? Además, fíjense que en las grandes universidades, por ejemplo, la London School of Economics, digamos que tienen mucho aprecio por la calidad de su investigación, con frecuencia han recibido el varapalo de sus estudiantes. En el Reino Unido, como en otros países, se evalúa la calidad de los programas desde el punto de vista de docencia haciendo encuestas a los estudiantes. Y la London School of Economics, que tiene programas que cuestan aproximadamente del orden de 25.000 a 60.000 dólares anuales, una universidad de excelencia en la investigación, tenía uno de los ratings más bajos en cuanto a la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes se sentían efectivamente abandonados por sus docentes. Bien, esto es importante porque eso significa que la innovación no es solo una cuestión retórica, sino que tiene mucho que ver con la calidad de lo que perciben los estudiantes en contextos en los que efectivamente hay un coste asociado muy importante. Además, en Estados Unidos es frecuente que cuando se les pregunta a los rectores de la universidad en qué deberían ocuparse fundamentalmente los docentes, recuerden la importancia de la docencia, a pesar de que, como habrán escuchado, existe mucho interés en avanzar también en materia de investigación. Entonces, en este contexto, yo les hablaba de 30 años atrás, ¿qué es lo que nos obliga? ¿Qué es lo que se convierte en un imperativo a favor del cambio de las metodologías docentes en la universidad? Yo diría que hay algunos motores que voy a resumir muy brevemente ahora. El primero es la digitalización en buena medida
espoleada por la pandemia. De hecho, si ustedes examinan su propia percepción de lo que era el uso de la tecnología en el aula y fuera del aula antes de la pandemia y después de la pandemia, coincidirán conmigo en que ahora todos, más o menos, nos hemos convertido en gourmets, o si lo prefieren, gourmands, ¿no? En el ámbito de la tecnología, ¿verdad? Todos esperamos que de una u otra forma la tecnología juegue un papel. ¿Cómo? Lo veremos enseguida, pero ciertamente esta gráfica nos demuestra hasta qué punto existen coincidencias entre las expectativas de docentes y de estudiantes en materia de utilización de la tecnología, con una única diferencia muy importante, y es que los docentes, como pueden ver aquí, no se fían todavía de la tecnología a la hora de evaluar los aprendizajes de los estudiantes. En cambio, los estudiantes sí, y diría más, prefieren la evaluación en línea. Ustedes, aquí hay muchos estudiantes, ¿verdad?, están cada vez más equipados. Aquí tienen, por ejemplo, la idea reflejada en este gráfico de que años atrás, 30 años atrás, podríamos decir, ¿cuántos estudiantes tienen digamos, una pieza, un equipamiento en su bolsillo? ¿Verdad? Hoy en día sabemos que la mayor parte de ustedes no solo tienen una cosa, sino que tienen dos, tienen tres y que a veces navegan entre el portátil, la tableta, el teléfono, ¿verdad? Esa es la realidad y con esa realidad vienen también expectativas de aprender de forma distinta. Además, todos debemos ser conscientes también de que en particular el uso de la tecnología en situación de aula conlleva riesgos también. No es algo que yo esté compartiendo como una opinión. Aquí tienen, por ejemplo, en base a una investigación empírica, qué es lo que sucede en una aula universitaria cuando se admite que los estudiantes tengan sus laptops encendidas, ¿verdad? Por eso se habla con frecuencia del cambio topográfico que tiene la docencia en un contexto lleno de tecnología. ¿Topográfico por qué? Porque normalmente el docente está de este lado del aula, pero con las pantallas del ordenador no ve lo que están haciendo los estudiantes, entonces sencillamente se mueve, se va al final del aula y así puede ver cuántas pantallas muestran que los estudiantes están en Facebook, en Twitter o en cualquier otra aplicación, ¿verdad? Aquí tienen una estadística, no tiene por qué reflejar su propia realidad, pero efectivamente con la tecnología hay también riesgos. Además, lo cierto es que hablamos mucho del uso de la tecnología, pero en realidad la utilizamos básicamente para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje típicamente tradicionales. El hecho de que en lugar de estar utilizando yo ahora una pizarra y una tiza esté utilizando PowerPoint, no significa que este proceso de compartición de conocimiento sea necesariamente mejor, ¿verdad? Estoy utilizando un soporte distinto, pero eso no es sinónimo de estar innovando necesariamente. El segundo motor importante es que también cada vez más, cuando ustedes salgan al mercado laboral, sobre todo en un contexto internacional, no les van a preguntar solo dónde estudiaste y qué titulación tienes, sino que en definitiva van a intentar establecer de alguna forma qué es lo que ustedes saben hacer. ¿Qué es lo que ustedes saben hacer con lo que aprendieron en la universidad? Y hasta qué punto son útiles porque saben resolver problemas. Que eso es lo que les diferencia a ustedes como titulados universitarios de los que solo tienen educación media. Ustedes van a enfrentarse y deben ser capaces de resolver problemas nuevos que no están resueltos en un manual de operaciones. Y tienen que saber a dónde acudir para encontrar esas respuestas, ¿verdad? Aquí tienen el reflejo de lo que está pasando en América Latina y hasta qué punto nuestros modelos económicos están cambiando y cada vez tenemos menos oportunidades de crecer en ámbitos donde fundamentalmente lo que se utiliza es fuerza de trabajo en el sentido físico y más se esperan capacidades y competencias que están vinculadas con lo que podríamos llamar la economía del conocimiento. Ahí la economía del conocimiento y de los servicios. Ahí es donde están las oportunidades, sin duda, crecientes. No hay que olvidar, además, que cuando les preguntamos a los empresarios, en este caso en el Reino Unido, qué esperan de los titulados universitarios, aparte del conocimiento de las disciplinas, fíjense, esta es la lista de lo que esperan. En primer lugar, que sepan resolver problemas, pero en segundo lugar, que sepan trabajar en equipo. Y ahora yo les pregunto, no tienen que responder, ¿cuántas veces han sido evaluados
en su capacidad de trabajar en equipo, que no es lo mismo que ser evaluados de un trabajo que han hecho en compañía de otras personas, sino de su capacidad de contribuir efectivamente a que un equipo resuelva bien una tarea. ¿Cuántas veces han sido evaluados de eso? Bien, si no lo evaluamos, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes a que crezcan ahí? De sus capacidades de comunicación, de su pensamiento crítico. Ahí está el piso superior que solo conseguirán si en la universidad en la que están esas competencias transversales forman parte del currículo. En definitiva, cuando decimos que buscamos a personas creativas o con pensamiento crítico, la pregunta que yo les haría, si ustedes fueran docentes, es: ¿darían por buena esta solución al problema? Probablemente deberíamos empezar por reconocer que este tipo de preguntas no tienen sentido, ¿verdad? Porque, en definitiva, en fin, se trata puramente de una cuestión de conocimientos, ¿no? Por tanto, a pregunta tonta, respuesta tal vez más indolente, ¿no? Pero me parece que es una buena indicación del tipo de creatividad que esperamos hoy en día, ¿verdad?, que un profesional tenga. El tercer motor, muy importante también, es el cambio en el perfil de los estudiantes. Y es que cada vez tenemos, yo sé que en este país todavía estamos en tasas bajas, pero cada vez tenemos más y más gente, un mayor porcentaje de cada corte que asiste a la universidad. Cuando la universidad era cosa de un 1, un 2, un 5% de personas, teníamos perfiles homogéneos. A medida que vamos ampliando la cobertura, los perfiles van aumentando. Y fíjense, para que tengan una idea, en países como, por ejemplo, España, las tasas de cobertura están prácticamente cercanas al 75%. Es decir, que lo más frecuente cuando un joven termina la secundaria es que termine yendo a la educación superior, que no es la situación que tienen todavía aquí en Honduras, pero más tarde o más temprano llegará. Con esta masificación, en el mejor sentido de la palabra, llega también un cambio sustancial. Y fíjense, por datos que tenemos, con mayor, digamos, claridad, podemos llegar a la conclusión de que a mayor cantidad de estudiantes, en realidad, menor nivel académico. Esta gráfica les muestra, por ejemplo, cuántas horas se dedicaban a estudiar los estudiantes en colleges en Estados Unidos en 1960 a la semana y cuántas horas se dedicaban a eso mismo en 2016. Como pueden ver, el nivel de exigencia ha bajado un 50% desde ese punto de vista. Lo pueden ver desde otra manera. Por ejemplo, cuántas páginas leen los estudiantes, leían anteriormente, cuántas páginas leen ahora. En realidad, estamos diciendo, en definitiva, que por lo menos en Estados Unidos y en otros países, por ejemplo, en Europa Occidental, con la masificación de la educación superior, hay también una bajada en los niveles de exigencia, ¿no? El cuarto motor es la mejora, lo que llamamos la productividad de la enseñanza. Y es que, miren, en América Latina, apenas 1 de cada 2 estudiantes que ingresa en la universidad se termina graduando. Eso es una falta de eficiencia interna enorme, aparte de un problema desesperante para las familias, para los estudiantes e incluso para el país, en términos de pérdida de talento. Necesitamos, por consiguiente, unas metodologías que sean capaces de mejorar también la capacidad que tenemos de retener a los estudiantes, de mejorar sus aprendizajes, pero reteniéndolos al mismo tiempo, ¿no? La pregunta, en definitiva, es, como siempre, sí, van a clase, ciertamente, o deberíamos decir, iban a clase antes de la pandemia, pero ¿aprenden realmente? Las evidencias que tenemos son que con el tiempo, en realidad, el aprendizaje, la calidad de los aprendizajes se ha ido deteriorando también en la educación universitaria. Por tanto, añadimos un factor más que nos empuja justamente a innovar, a encontrar otras formas de aprender y de enseñar en la universidad. Además, con toda claridad, con mucha frecuencia, los cambios en la demanda de educación superior no se acompaña necesariamente siempre de una mayor inversión pública o privada en educación superior. La paradoja es, tenemos cada vez más estudiantes y, sin embargo, el precio o el coste, si lo prefieren, por estudiante se mantiene constante. Eso significa que en un contexto de crisis como el que estamos viviendo ahora, necesitamos aprovechar
cada minuto, cada dólar, cada lempira e intentar extraer el máximo beneficio de esa inversión que hacemos para garantizar que efectivamente se aprende más y mejor. Entonces, bien, estos son los motores, las razones por las cuales deberíamos lanzarnos a innovar. Veamos ahora de una manera muy rápida, muy a vuela pluma, cuáles son las tendencias internacionales en esta materia. Por supuesto, hay infinidad de cosas que están sucediendo en cada universidad. Estoy seguro que aquí, en cada facultad, en cada escuela, hay proyectos de innovación distintos. Por tanto, les pido disculpas por lo que voy a hacer es presentar exclusivamente algunas tendencias que he detectado que se reproducen prácticamente en todas partes. En primer lugar, desde el punto de vista de los procesos, ¿verdad? Y donde existe una cierta convergencia internacional. La primera, y muy importante, es que los programas de educación superior ya no solo se configuran como listas de contenidos con bibliografía y con indicaciones de las fechas de examen, sino que contienen una descripción clara de qué debería ser capaz de conseguir cada estudiante al término de ese trimestre o de ese semestre, ¿verdad? Cada vez son más las instituciones que promueven que cada asignatura dentro de cada programa tenga efectivamente esa especificación de objetivos que no es ni más ni menos que el relato de las competencias que se espera que el estudiante consiga a través de ese programa. Aquí tienen 3 ejemplos muy claros, no me voy a entretener, en economía, en ciencias de la comunicación y en biología. Por tanto, no esperamos tan solo ver el programa, seguro que es una expresión que les suena por lo menos de la educación secundaria, tenemos que terminar el programa, tenemos que terminar el libro, sino que lo que buscamos es, independientemente de lo que diga el libro, que el estudiante consiga en mayor o menor medida desarrollar estas competencias y otras semejantes. El siguiente paso, que es más difícil, es el de establecer objetivos comunes, cualquiera que sea el programa. Es decir, garantizar, por ejemplo, que un estudiante, discúlpeme, rector, que me refiere a UNITEC, pero aquí estamos, que un estudiante que se gradúa de la UNITEC deje claro, vaya donde vaya a trabajar, su compromiso por la sostenibilidad, porque eso es algo que está en el ADN de esta universidad, independientemente de cuál sea el programa, o su carácter solidario, o su compromiso cívico, cualquiera que sea la selección de valores que añaden, discúlpenme la redundancia, añaden valor a una mera titulación. El buen graduado de una universidad de prestigio se reconoce no solo por la calidad de sus competencias profesionales, sino también por su forma de actuar como profesional, como ciudadano o ciudadana. Y ese es el valor añadido que cada vez más las universidades reconocen. La segunda tendencia muy importante en términos de procesos es lo que se ha dado en llamar el aprendizaje basado en proyectos o en problemas. De nuevo, recuerden el ejemplo que les di al principio. Les voy a enseñar, en este caso, a ir en bicicleta. Por favor, tomen nota. ¿Sí? No funciona así. Creo que todos ustedes deben saber ir en bicicleta y probablemente todos recuerdan las heridas en las rodillas, me imagino, ¿no? Yo que soy bastante mayor todavía lo recuerdo, ¿no? Si necesitamos contribuir al desarrollo de competencias en los estudiantes, es difícil imaginar que solo resiguiendo el programa de una asignatura podamos contribuir al desarrollo de competencias. Debemos colocar al estudiante, eso es lo que dice esta innovación, en un contexto en el cual se enfrenta en compañía de otros, como pueden ver aquí, a la resolución de un problema, ¿sí? O al desarrollo de un proyecto compartido. Y es ahí donde efectivamente se nota la diferencia entre un titulado de educación superior y otro, por ejemplo, de educación media. En esta capacidad de aplicar lo que se está aprendiendo en un contexto en el cual el docente no solo apoya ese proceso, sino que además utiliza esta dinámica de resolución de un problema o de desarrollo de un proyecto para establecer objetivos específicos para cada uno de los estudiantes. La paradoja es, por tanto, que esto es una dinámica de grupo, pero que en realidad es extremadamente exigente con el docente. No se puede llevar a cabo esta dinámica de aprendizaje basado en proyectos en aulas que contienen 50 o 100 estudiantes. Hay que bajar la ratio para conseguir efectivamente
¿Cómo harían ustedes el desarrollo de un proyecto? Probablemente con equipos de no más de 6 u 8 personas. Trabajar con 20 ya empieza a ser extremadamente difícil. Esto se está convirtiendo en un estándar en multitud de universidades, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa Occidental y empieza a serlo también en algunos países de América Latina, donde efectivamente se reconoce que para aprender a ir en bicicleta los estudiantes tienen que tener una bicicleta y tienen que montarse en ella y tienen que tener a alguien que les acompaña y les lanza hasta que consigan la primera inercia. Les dice, oye, cuidado, pero es que tienes que levantar la cabeza porque si no, no tendrás equilibrio. ¿De acuerdo? Esto lo pueden aplicar prácticamente a cualquier ámbito. La tercera tendencia, muy importante, muy compartida, es lo que llamamos la hibridación, que tiene que ver ni más ni menos con la utilización de la tecnología, no solo fuera del aula, sino también en el aula. De hecho, tenemos varios ejemplos y varias evidencias que nos muestran hasta qué punto los estudiantes, espero que ustedes me den la razón en este sentido, esperan cada vez más una utilización más intensiva de la tecnología como mecanismo de apoyo precisamente a sus procesos de enseñanza y aprendizaje. De hecho, digamos, la imagen más controvertida que tenemos es esto que a veces en algunos países de América Latina suena mal cuando decimos la clase invertida. La gente ya, digamos, en fin, no se preocupen. La clase invertida tiene que ver con un concepto muy simple y es que gracias a la tecnología, por ejemplo, un docente puede grabar sus clases, subirlas a YouTube y dejarles que antes de la próxima semana ustedes puedan ver esa clase tantas veces como deseen, ¿verdad? Hacia adelante, hacia atrás, hasta que realmente asimilen cualquiera que sea la información que se contiene en ese vídeo, ¿verdad? Con los apoyos, slides. Docente que como yo les va contando cosas, lo que tienen que hacer es aprovechar esa enorme oportunidad que les da el tener tiempo liberado en el cual pueden compartir sus dudas, pueden aterrizar esa teoría que han aprendido a través del vídeo. Esa es la idea. Por tanto, dejar que el aula pase de ser el lugar donde se imparte conocimiento al lugar donde en realidad se progresa en competencias, pasando todo lo que sería el desarrollo de conocimientos a esa esfera, llamémosle, de la nube, ¿verdad? Ya sea a través de vídeo, a través de podcast, cualquiera que sea la tecnología que cada docente o cada equipo desee utilizar. Ciertamente, quiero decir con esto algo muy importante, y es que estas metodologías, todas, pero en particular la hibridación, para funcionar bien, requieren del compromiso del estudiante. Y esto no es fácil. Miren, yo estuve entre otros lugares, dando clases en la Universidad de Indiana, en Bloomington. Y una de las constataciones que hice, entonces era muy joven, es que a los estudiantes en Estados Unidos normalmente se les dice, la próxima semana vamos a ver este punto, tienen que prepararse con estos ejercicios, o hacer estas lecturas o este experimento. Y para mi sorpresa, yo venía desde Barcelona, mejor dicho, desde Madrid, los estudiantes lo hacen. Es decir, acuden a clase habiéndose preparado previamente la clase, habiendo hecho las lecturas, los ejercicios, etc. Indiana es una universidad de la Ivy League, ciertamente los estudiantes están escogidos, pero en mi experiencia esto sucede en multitud de universidades. En Barcelona, que es la ciudad donde más horas de clase he impartido, si yo les digo a los estudiantes, para la semana que viene tienen que realizar estos ejercicios como paso previo a la clase, o tienen que hacer estas lecturas, cuando llega la semana siguiente y yo pregunto, ¿pudieron realizar las consultas? ¿Pudieron prepararse las clases, los ejercicios? Nadie levanta la mano. Y yo soy consciente de que por lo menos los que están en las primeras filas en realidad lo han hecho, pero no se atreven a levantar la mano siquiera, ¿verdad? No sé si esto sucede aquí, yo nunca di clases en Honduras, pero me imagino que compartimos muchos referentes culturales, ¿verdad? Y por eso les decía que todo esto funciona bien a condición de que el estudiante esté efectivamente comprometido también con esa, que entienda que esta nueva manera de hacer clase, de utilizar el tiempo docente, en realidad es una ventaja comparativa. Es verdad que para los estudiantes es mucho más fácil, ya lo ven, estar sentado y
a ver qué ponen hoy en la tele, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Eso es más fácil, esfuerzo prácticamente cero, ¿no? No hay que activar más que 1 o 2 neuronas. Pero si yo les digo, ahora vamos a hacer un proyecto y tienen que levantarse y moverse y hacer diseños, esto es más costoso, pero obviamente van a aprender más. A lo que íbamos. Una tendencia muy clara después de la pandemia, y esto es un mensaje sobre todo para las autoridades universitarias, la consolidación de la educación universitaria a distancia. No tanto para los grupos de estudiantes jóvenes de 18 a 24 años de edad, que también, sino sobre todo para lo que es el mundo de los posgrados, donde clarísimamente, gracias o por desgracia a causa de la pandemia, ahora todos somos conscientes de que la educación a distancia no es un elemento marginal en la provisión, sino que puede ser efectivamente una pieza clave. De hecho, en países, como pueden ver aquí, en países como por ejemplo Brasil, alrededor de prácticamente a día de hoy ya más de un 40% de los estudiantes de educación superior lo hacen a través de programas de educación a distancia. Por lo siguiente, eso es algo que yo no le recomendaría a un estudiante joven, que creo que debe pasar por la experiencia única de vivir en un campus, sobre todo cuando el campus es magnífico como este, pero sin duda es una herramienta esencial en esa perspectiva de lifelong learning a la que se refería el rector Brevé. Muy bien, es verdad que además tenemos un cambio sustancial en la percepción pública, porque años atrás, una década atrás, cuando se hablaba de educación a distancia, la mayor parte de la población pensaba, esto es de segundas, de baja calidad, y sin embargo la percepción hoy es que se puede conseguir, para empezar, una mayor flexibilidad. Cuando empiecen a trabajar y piensen que tal vez les gustaría seguir un curso de posgrado, se darán cuenta de hasta qué punto esa flexibilidad puede ser crucial a la hora de escoger dónde van a realizar ese programa. Bien, no quiero detenerme más, sino centrarme en un elemento final, y con esto ya voy a terminar, que es, lógicamente, algo que dije al principio, es que el uso de la tecnología en sí mismo no debe ser considerado una innovación. Nosotros estamos aquí para innovar si gracias a esas innovaciones conseguimos que los estudiantes aprendan más y mejor. Y no es claro que el mero uso de la tecnología lo consiga, pero hay dos grandes esperanzas, situadas en primer lugar en lo que se llama la personalización, algo que las plataformas permiten, y es reconocer la individualidad, los ritmos de aprendizaje, las necesidades, incluso las expectativas de los estudiantes de forma diferencial. Esto requiere un enorme trabajo de preparación por parte de los equipos docentes, sin duda alguna, porque hay que preparar no solo un programa que es común para todo el mundo, sino varios itinerarios alternativos, desde el itinerario para aquel estudiante que necesita más apoyo porque no consigue hacerse con las bases de este programa, hasta la otra estudiante que en realidad quiere ir más allá de los límites establecidos por el programa, ¿verdad? Por tanto, exige una enorme inversión, pero desde el punto de vista de soluciones tecnológicas ya existe. Y además tenemos elementos como las métricas de aprendizaje, la incorporación de pequeños elementos de inteligencia artificial que ayudan al estudiante efectivamente a encontrar los recursos más adecuados a sus necesidades dentro de la plataforma. Por tanto, esto es extremadamente prometedor, pero muy costoso para los equipos docentes. Exige una gran curva de aprendizaje y un gran esfuerzo, pero el resultado vale la pena. Y el segundo elemento es la inteligencia artificial. Aquí las imágenes se han superpuesto. En la imagen que está detrás, que aparece un chico y el pelo de una chica, quisiera compartir con ustedes una experiencia que tuve en una universidad muy prestigiosa, Tsinghua, en Shanghái. En la cafetería, me imagino que aquí también tienen una cafetería donde comen los estudiantes, el profesorado, usted no necesita preocuparse de nada. Cuando entra, un sistema le reconoce con cámaras, usted pasa, no sé si aquí tienen también una especie de buffet, ¿se llama? ¿Sí? Con una bandeja, y no sé si han tenido la oportunidad de visitar China o de estar en restaurantes chinos, para caso es lo mismo, y son muchos platitos, ¿verdad? Entonces, usted no se tiene que preocupar de nada. Toma los platitos, se sienta, come, y cuando sale del comedor va a oír algo parecido a ¡cling! Un mensaje en su teléfono que le indica cuál
es la cantidad que se le ha cargado en la fuente. Es decir, el sistema le ha identificado perfectamente, esto lo pueden hacer también si van a Estados Unidos a una tienda Amazon, ¿verdad? Donde pueden efectivamente coger lo que quieran y luego al final reciben la carga. No, pero esto es interesante. Lo que es menos interesante, o quizá yo diría más difícil de entender desde la mentalidad nuestra, desde la mentalidad que compartimos, es lo que ven en la primera imagen. Si yo les dijera que aquí hay una cámara, bueno, que tal vez existe, no lo sé, seguro, tal vez existe, no lo sé, que les va identificando uno por uno. Lo mismo que sucede en el comedor universitario, ¿verdad? Y que sabe quién es cada uno de ustedes. Y que va midiendo la cantidad de parpadeos que ustedes hacen. O si permanecen, por ejemplo, más de 6 segundos con los párpados cerrados. Y coloca eso en relación con los resultados de los ejercicios o de los exámenes, ¿ustedes qué me van a decir? Que les encanta como innovación. Bueno, no lo sé. Esos son los límites que hay que poner indudablemente a la inteligencia artificial. No porque una cosa se pueda hacer significa necesariamente que debamos hacerla. Pensemos en primer lugar qué es lo que nos conviene, cuál es el papel que la tecnología, en particular esta tan prometedora de la inteligencia artificial, puede jugar, ¿no? Aquí los tienen perfectamente identificados. Además, piensen que, lógicamente, en la cultura asiática en particular, el nivel de atención es considerado tanto o más importante que la propia performance en la realización de un ejercicio. Pero quizá, y con esto voy a terminar, quizá el mensaje final es que todas estas tendencias que he oído esbozando, que pueden ser más o menos prometedoras, que les habrán interesado más o menos, no sirven de nada si no ponemos al lado, efectivamente, hasta qué punto con el uso de esas estrategias conseguimos mejorar la calidad de sus aprendizajes. De nada sirve decir en esta universidad innovamos mucho si no podemos decir, y gracias a nuestra innovación, el porcentaje de deserción ha disminuido un 10%. La ganancia en términos de competencias ha aumentado en un 20%. De nada sirve. ¿Se imaginan lo que sería sacar una innovación en el mercado, por ejemplo, de las bebidas gaseosas, vamos a suponer, ¿verdad? En la que no hubiera ningún tipo de investigación que apoyara efectivamente que hay gente que realmente a quien le gusta ese sabor? Sería la ruina. ¿O se imaginan sacar un nuevo medicamento por parte de la industria farmacéutica que hubiera sido debidamente testeado? ¿Sí? ¿Por qué se saca un nuevo medicamento? Porque se ha comprobado previamente su eficacia. Entonces, debemos dejar de pensar que el énfasis en lo que hacemos en términos de mejora de la calidad docente es meramente en innovar. Debemos centrar los esfuerzos en cualificar de qué modo, con estos esfuerzos de innovación, mejoramos la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, una de las tendencias más emergentes ahora es lo que se llama block subjects, que la idea es muy simple. Ustedes, me imagino, probablemente tienen sesiones de clase que duran 1 hora, 1 hora y media o 2 horas y luego cambian de sesión, algunas veces de aula, de profesor, sin duda, y pasan a otro tema distinto. ¿Se imaginan cuál sería su experiencia si una asignatura, en lugar de durar 3 horas a la semana repartidas en 3 días distintos, en realidad durara toda una semana? Es decir, desde 9 de la mañana hasta, vamos a suponer, 3 de la tarde cada día. ¿Se imaginan hasta qué punto esa dinámica podría ser radicalmente distinta de lo que conocen? Probablemente, si eso no sucede, difícilmente podrán desarrollar un proyecto de aprendizaje basado en la resolución de problemas. Necesitan mucho más tiempo. Bien, no podemos entrar a discutir solo si les parece apetecible o no esta opción. Para decidir si esto es conveniente o no en esta universidad, en este programa, en esta facultad, lo que necesitamos son, en definitiva, los datos. Los datos. La pregunta es, gracias a estas innovaciones, ¿podemos conseguir que los estudiantes aprendan más y mejor? Si no pueden resolver esa cuestión, más vale que den buenas clases magistrales. Muchísimas gracias.
Agradecemos infinitamente a doctor Pedro por la conferencia que nos ha impartido y procederemos a realizar la entrega de un reconocimiento, el cual dice así. Congreso de Innovación Educativa 2022. La Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC otorga el presente reconocimiento al doctor Francesc Pedró por su participación como conferencista en el Congreso de Innovación Educativa CIE 2022, 8 de septiembre de 2022, CEUTEC UNITEC. Invitamos al ingeniero Javier Salgado, vicerrector académico nacional de UNITEC CEUTEC, a que pueda subir al escenario para poder hacer la entrega del reconocimiento. Gracias. Despedimos al doctor Pedro con un fuerte aplauso nuevamente y agradecemos su conferencia impartida.